A continuación tiene la palabra la diputada Mercedes de Mendieta. Ahí va. Sí, señor presidente. Bueno, en primer lugar quería arrancar esta intervención agradeciéndole a las médicas, a los médicos, a los residentes, a los enfermeros y enfermeras, a los técnicos y administrativos, a las mamás y a los papás de los pacientes del Garrahan, que durante todo este tiempo alzaron la voz para defender el derecho a la salud de sus hijas e hijos, de los niños y niñas de nuestro país, y también para defender el hospital pediátrico de alta complejidad más importante del país y también de la región. Su lucha realmente ha sido un ejemplo de resistencia contra los aprietes, contra las campañas de odio de este gobierno, contra la difamación de Milei y del ñoqui de Adorni, que se atrevieron a decir y siguen diciendo que el problema del Garrahan es un problema de eficacia, de gestión y no presupuestario. Y que además, en el dictamen de rechazo, como dijo mi compañera del Frente de Izquierda, hablan de que hubo un aumento del 224% del presupuesto, lo cual es una completa mentira cuando es solo gastos de funcionamiento. Es la misma mentira que utilizan cuando hablan del aumento del presupuesto de las universidades, porque los gastos de funcionamiento de las universidades son solo el 5%, y no hablan del problema salarial, que es fundamental, y por qué estamos hoy discutiendo la emergencia para el Garrahan. Porque hay un problema gravísimo, gravísimo de funcionamiento. Mis compañeras y compañeros del Frente de Izquierda han detallado la situación salarial que se vive. Médicos especialistas que ganan 1.200.000 pesos trabajando 40 horas semanales. Residentes que recién ingresan y trabajan 68 horas, ganando 828.000 pesos. Es realmente una vergüenza lo que pasa en la Argentina de Milei. La motosierra, cómo ataca el salario de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y eso no solo afecta al salario, afecta a la infraestructura, con los insumos que se necesitan para atender, como se explicaba acá, a los niños y niñas de todo el país que vienen a atenderse, porque en el Hospital Garrahan, y ahora voy a detallar, es una comunidad de historias, de miles de historias desde su nacimiento, desde su fundación. Y a mí me da mucha bronca porque cuando fue la ola de frío, solo para detallar un poco lo que es los problemas que tenemos en el Garrahan, los trabajadores y las trabajadoras le tenían que pedir a sus familias, de los niños que estaban internados, que traigan su propia frazada. Esa es la situación que se vive, crítica. Y para nosotras y nosotros del Frente de Izquierda Unidad, la lucha del Garrahan es una lucha testigo, que conmueve a todo el país, que la sociedad acompaña. Y por eso decían muchos, incluso artistas, bueno, ya no se trata de juntar tapitas acá, hay que salir a las calles. Y por eso la semana pasada hubo una marcha de antorchas, pero hace algunas semanas atrás hubo una movilización masiva a Plaza de Mayo en defensa del hospital, con un plan de lucha impresionante contra los aprietes, contra las amenazas de despidos que les dan a los residentes y a las residentas, que son un ejemplo de una juventud que defiende la educación y la salud pública. Porque hoy, para nosotras y nosotros, defender el Garrahan no es una opción, es una obligación, porque estamos enfrentando a un gobierno que dice que donde hay una necesidad no tiene que haber un derecho, que en todo caso, si estás enfermo y no tenés plata, bueno, que te mueras, total sos un gasto. Esa es la realidad del gobierno que estamos enfrentando, un gobierno que, por ejemplo, atacó al Instituto Nacional del Cáncer, los medicamentos para las personas oncológicas. Vimos, por ejemplo, una joven cantante que falleció hace pocos días atrás porque no tuvo acceso a los medicamentos. Esa es la realidad de este gobierno ultraderechista nefasto. Y cuando decía que el Garrahan son un montón de historias que vienen de todas las provincias, algunos datos que me parecían conmovedores.
En el 2023 se registraron casi 700.000 consultas ambulatorias, 30.000 internaciones, más de 10.000 cirugías, 118 trasplantes. En este hospital, además, se atiende al 40% de los tratamientos oncológicos infantiles del país. Esto es el Garrahan. Esos médicos y médicas, residentes, técnicos, que le ponen el cuerpo a defender a la salud de nuestros niñas y niñas, porque no es solo un conflicto salarial o presupuestario. Lo que está en juego es el derecho a la salud de nuestros niños y niñas, y no solo de los sectores menos favorecidos o que no pueden pagar, sino de todos los que eligen ir al Garrahan, eligen por su alta complejidad, eligen porque tienen médicos especializados, que son los que estamos perdiendo por culpa de esta situación que estamos viviendo. Y quiero señalar, porque nos cuentan en todas las acciones que venimos acompañando, que ya hubo en estos últimos meses 236 renuncias de especialistas, de médicos, que la verdad que nos cuentan, cada despedida es con un abrazo, es con llanto, porque no quieren renunciar, pero no les queda otra porque no llegan a fin de mes y se tienen que ir a trabajar otras cosas. Pero también muchas veces nos dicen, ese médico que se va, ese médico que renuncia, es irreemplazable, porque es el mejor especialista que teníamos, pero se va, pero se tiene que ir. O también nos cuentan, por ejemplo, no las quiero dejar de señalar, a las maestras del hospital, a las maestras jardineras que también cobran 800.000 pesos y con los ojos llenos de lágrimas nos cuentan cómo no paran de trabajar durante 9 horas por salarios de miseria. Todo eso es el Garrahan, y lo que hay en este ataque a este hospital no es más que el intento de vaciamiento de la salud pública que estamos viendo que este gobierno quiere aplicar. Claro, obviamente, estamos hablando de un gobierno, acá se señaló, que prefiere favorecer el negocio privado de la salud. Su ministro, Lugones, un ministro de salud que casualmente es empresario de la salud privada, dueño del sanatorio Lugones. ¿Qué vamos a esperar de ese ministro que no da la cara en el conflicto, que ataca a los trabajadores del Garrahan y que después con su intervención saca comunicados mentirosos diciendo cuántas barbaridades? Entonces, la verdad es que lo que tenemos que hoy votar acá, que es esta emergencia que sabemos que es insuficiente y que no va a resolver todos los problemas del Garrahan, es algo ultra necesario en este momento, porque también hemos incorporado otro tema que nos parece fundamental en la discusión. No hay emergencia en el Garrahan. Discutíamos semanas atrás en las comisiones sin incluir la eliminación de la resolución 2109 del Ministerio de Salud, que elimina las residencias a los hospitales nacionales. Eso es vaciar la educación, hacer que ya no haya residentes, salarios de miseria. De eso se trata, eso es el ataque. Que ya vimos, por ejemplo, y quiero recordar, el año pasado, cuando se intentó cerrar el Hospital Bonaparte, un hospital de salud mental fundamental en nuestro país, y que si hoy sigue funcionando con un ataque constante, es gracias a los residentes y a las residentas y a sus trabajadores que lucharon y evitaron el cierre y hoy pelean contra el vaciamiento. El Bonaparte, un hospital que, por ejemplo, atiende a la única sobreviviente del triple lesbicidio de Barracas, que atiende a mujeres que son víctimas de violencia de género o que se las rescata de las redes de trata. Esos son los hospitales nacionales que son un orgullo. Y la salud mental, que es algo que también este gobierno busca atacar. Porque cuando hablamos de los residentes y las residentas, por ejemplo, este año se cerraron los ingresos a las RISAM, que son las residencias para salud mental. Entonces, eso es vaciar la educación, la salud. Y me quiero referir a la lucha que están desarrollando nuestros residentes y residentas
porque también están sufriendo una tremenda campaña. Primero, los residentes y las residentes del Garrahan, ni hablar, pero el conjunto de los residentes de todos los hospitales nacionales. Porque esta resolución que mencionaba anteriormente, que es una reforma laboral precarizadora de las condiciones que ya eran muy malas de las residencias nacionales y que ahora directamente ya no hay, van a hacer algo así como becas, dicen. Estamos hablando de médicos y médicas que son fundamentales y un sostén de nuestros hospitales nacionales. Entonces, esta resolución salió el día después de que 8.000 aspirantes rindieron su examen de residencia y además de todo tuvieron que sufrir una campaña de odio del gobierno que dijo, todos se copiaron. Creo que la que se copió fue la diputada que tenía un auricular para decir su discurso y no los residentes y las residentas. Entonces, esas son campañas de odio de este gobierno para seguir atacando, pero vamos a seguir defendiendo cada uno de nuestros reclamos. Y vamos a seguir también peleando para que caiga esta resolución, para que aumenten los salarios de las y los docentes y contra esta reforma laboral, porque acá hay una juventud que es la que estudió en las universidades nacionales, la que se formó en las universidades nacionales que tanto le molesta a este gobierno y que quiere ir a trabajar a los hospitales nacionales que también le molestan a este gobierno. Y por eso reivindicamos la lucha de todas y todos los jóvenes residentes de los hospitales nacionales que se organizan en todo el país junto con los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan contra esta reforma laboral que implica todo tipo de pérdida de derechos. Por ejemplo, la posguardia, pueden llegar a trabajar tantas horas, imagínense si hoy 68 horas, cuántas con esta reforma, y decir que sin residentes no hay hospitales nacionales. Y para cerrar, porque me quedo sin tiempo, agradecer nuevamente a las trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Ya hemos dicho que acá, desde el Frente de Izquierda Unidad, apoyamos críticamente la emergencia, pero también hemos señalado en este dictamen de dónde podría salir la plata en un país donde hay fuertes negocios de los laboratorios, las droguerías y toda la medicina privada. Y por supuesto, como ya lo venimos marcando una y otra vez, del no pago de la fraudulenta deuda externa. Vamos a estar acompañando cada una de las acciones de los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan en defensa del hospital pediátrico más importante del país y por el derecho de la salud de nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Gracias, diputada Mendieta.